buenas tardes, noches. Yo en esta época no sé si debo decir una cosa u otra. En el momento tarde noche me vale. Muchísimas gracias por estar aquí, acompañándonos en la presentación del libro Condición Partisana, mi queridísimo amigo Jesús García Calderón. Y voy a hacer una lamentatio para empezar. Es una pena que no haya aquí muchísima más gente, pero eso pasa en Granada porque hay 250.000 actividades. Pero hay pocas veces que se presenta a una persona con una vida tan, no es el término, voy a dejarla sencillamente, asombrosa como ser humano. Y como esa vida, además, en este libro yo la veo muy nítidamente. Quienes me conocéis un poco, sabéis que mis intervenciones suelen ser bastante espontáneas, porque el libro me lo sé bien, tengo unos apuntillos, a lo mejor un parrafillo un poquito más literario, por así decir, pero no me gusta leer durante 15 minutos, que es lo que voy a hacer aproximadamente hoy. Y ahí existe una razón. Por cuestiones de salud que no vienen al caso, no estaba segura de que pudiera estar aquí hoy. Dependía del azar y de que el dolor doliera o que no doliera. Afortunadamente al final no dolió. Entonces lo que hice fue escribirlo para que Rosa o alguien del público, quizá Francisco Acuyo, me lo hubiera hecho muy bien, hubiera leído esa presentación. Afortunadamente estoy como una rosa, gracias a Dios, gracias a Rosa, y no obstante voy a leerlo porque creo que tiene su interés. Va a dividirse en dos partes muy claras, y una es poneros a quien no le conocéis, que no sé si seréis muchos, pocos, algunos veo que sí. Pero para quien no lo conozca, aparte, amigo, yo he tenido el gusto de compartir conversaciones con Jesús de una altura que era que, como yo si estuviera, no sé, como dentro de él hubiera varios premios Nobel, sabía de todo, mucho y mucho más allá de lo razonable para una sola persona. Cualquier conversación con él discurre por cauces infinitos. Y en buenos tiempos, en tiempos mejores, lo digo por aquello de que el tiempo pasado fue mejor, no se sabe, pero en aquellos tiempos el Lanjarón nos reuníamos muy a menudo y las conversaciones podían ser de 8 horas. Eso era un prodigio, el arte de conversar, cómo lo domina y la persona que... Pero ahora voy a situarle ante el hecho, aparte que no se me olvide, por supuesto, darle las gracias tanto a Rosa como a Jesús por considerar que esta cosa que soy yo tenga algo que decir en este ámbito. Así que procedo, de vez en cuando levantaré, porque habré pensado que he dicho algo inconveniente y entonces me enrollaré. Bueno, lo primero que quiero decir es que es pacense, que eso siempre me ha gustado mucho, extremeño, una tierra muy hermana. Entre sus muchos méritos, en 2001 fue designado fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Es académico de número de las Reales Academias de Jurisprudencia y Legislación de Granada y de Bellas Artes, de la que fue director durante el periodo 2015-2019. También presidió su comisión de monumentos. No en balde, es doctor en Derecho del Patrimonio Histórico. Es académico de honor de la Real Academia Luis Pérez de Guevara de Écija, académico titular de la Academia Europea de Ciencias, Artes y Letras con sede en París. También es académico correspondiente de las Reales Academias de Córdoba, de Jurisprudencia y Legislación de Extremadura, de Legislación y Jurisprudencia de Sevilla y de Medicina y Cirugía de Andalucía Oriental. En 2021, académico de número de la Real Academia de Extremadura de las Artes. Recibió la Medalla de Oro de la Facultad de Derecho de Granada por sus especiales méritos, ciudad de la que además es hijo adoptivo. A mí me encantaría que alguna ciudad del mundo dijera hija adoptiva, aunque lo pasaría fatal porque, como ya sabéis que mi género es confuso, pues como lo pasarían fatal diciendo que le decimos hija, hijo. Desde luego no, ni hijo ni hija. Me parece importante destacar que ha sido director del Aula de Humanismo del Instituto de Academia de Andalucía durante años, y mencionar, al margen de que hoy vamos a hablar de su poesía, que ha cultivado el ensayo y publicado estudios monográficos vinculados con la defensa del patrimonio histórico y la defensa de los derechos fundamentales.
Hay algo que no quiero pasar por alto para que no se me olvide pedirle una copia, aunque sea en PDF, que él realizó una edición de la olvidada obra El heroísmo de una señora o la tiranía de la fuerza, de Francisco Villanueva y Madrid, un drama histórico en 4 actos, que se editó en Lisboa por las circunstancias que en aquel entonces había en 1837 en España. Y fue el primer texto en glosar la figura de Mariana Pineda, que, como sabéis, fue asesinada en 1831. Pocas personas tan cultas, eruditas y excelentísimas conversadoras como Jesús, a quien tengo que agradecer no solo todo el conocimiento que me ha regalado gratuitamente a través de su poesía y de sus palabras, de sus conversaciones, sino una recomendación que se hizo imprescindible en mi vida no hace tanto, 2 años, el descubrimiento del jabón natural Rosa Mosqueta, que para mí es una pieza fundamental de mi aseo, gracias a su sabiduría. Pueden imaginar muy fácilmente que el anecdotario que puede atesorar daría para escribir más de 1001 noches. Pero hoy nos vamos a centrar en su condición de partisano, lo que desde mi lectura es desde su condición de ciudadano y poeta, o de su poesía. Entre sus publicaciones no las citaré todas, pero sí, su primer libro de poesía fue La provincia, mereció el premio de poesía Florentino Pérez de Envid de la Real Academia Sevillana de Buenas Letras, aunque antes, en el 85, había publicado una plaqueta, que no he leído desgraciadamente, llamada Arcoíris. Por destacar podemos mencionar La moneda secreta, Un lugar en el norte, Hacer es destruir, La visita de Caronte, maravilloso, El asombro escondido. Cuando digo maravilloso, entenderán que todos lo son, pero hay algunos que he leído y que los digo más en el archivo del cual cogía este título, o volvería antes. El asombro escondido, La mirada desnuda, Condición de refugio, no hace mucho, en 2022, y desde luego la antología La soledad partida, prologada por el mismísimo Antonio Carvajal. En relación con ello, por su actualidad, y me complace muchísimo que haya traído ejemplares, es de 2025, como condición de partisano, porque tiene mucha relación con sus desvelos poéticos, pero también con el libro que hoy nos ocupa. Me gustaría mencionar su obra real de Los nombres ocultos que tienen ahí y que debe ser la bomba. Yo, sin embargo, les confieso, no por vergüenza, que no he tenido ocasión de tener el libro, sí he leído el certerísimo, sin haber leído el libro, pero es que la prosa de Francisco Agullo es también fantástica, abre el mundo a quien lee, y entonces le mete el libro y dice, ostras, este no tengo que leer mañana. Que le recomiendo que visiten un blog que se llama Anuncillo. Voy a utilizar además a Francisco, y él me va a perdonar, porque también es un querido amigo mío, que utilice algunas partes de esos comentarios previos que hace a una parte del libro que luego sí he podido ver, por supuesto, con deleite. Porque insisto en que creo que tiene mucho que ver con este libro, o al menos con algunas de las cuestiones que a mí os voy a destacar en mi intervención. Escribo, como atinadísimamente observa Francisco Agullo, abro comillas, este breve ensayo parte del suicidio asistido de nuestra intimidad y su paulatina sustitución por el nuevo paradigma de la identidad digital, en una inquietante transformación que acentúa extraordinariamente nuestra condición de seres tremendamente vulnerables. Les ruego que me permitan leer un párrafo quizá algo extenso, no extraordinariamente extenso, y el autor que lo fusiona en dos, yo coger 2 partes de. Escribe Francisco Agullo, que no deja de sorprender que la enconada controversia y ruidosa alarma que produce el cambio climático y sus consecuencias en las sociedades avanzadas de nuestro tiempo no extienda su preocupación hacia su manifestación quizá más frágil, aunque menos visible, que es la del deterioro del clima de nuestros derechos. Esta creciente quiebra social viene incrementándose de una manera imparable con el uso doméstico de los últimos avances tecnológicos, generando en la ciudadanía la sensación de que pagamos voluntariamente un engañoso peaje para convertirnos de manera más o menos consciente en súbditos o sujetos de escrutinio,
en ciudadanos con una identidad disminuida, lo que lo articula, en una nueva especie de esclavos felices que sacrifican parcelas esenciales de su libertad y lo hacen con entusiasmo y para alcanzar el disfrute masivo de herramientas de ocio e información prácticamente inagotable. Esa es la primera parte del primer párrafo. Voy a otra parte. Más adelante, de nuevo Francisco Acuyo, la desaparición de la intimidad sustituida por la engañosa identidad digital es la primera de una larga serie de limitaciones a nuestros derechos más esenciales que debemos reconocer y combatir. Las nuevas pautas sociales nos debilitan y apenas nos permiten escapar de los más rígidos sistemas de control. También nos devuelve este proceso al viejo mito de los nombres ocultos que también en el capítulo del libro se hace, en fin, estoy deseando meterme en él este fin de semana, porque mañana trabajo y entonces tampoco puedo hacer en mano. Ese breve ensayo nos recuerda los principios que pueden guiarnos en esta defensa de nuestras libertades más esenciales en un futuro que se antoja distópico y cruel, ajeno muchas veces a los sentimientos que deben inspirar a una sociedad justa y democrática. Les recomiendo que lean a Francisco Acuyo Mantilla en completo porque es memorable. Y todo ello tiene mucho que ver también desde mi humildísimo punto de vista, no sé si por la cercanía de fechas se podría preguntar, con condición partisana. ¿Nacieron al mismo tiempo? ¿Tienen una relación directa? ¿Es simplemente uno de tus grandes temas o uno de los que más te preocupa? Sí. Luego. Perfecto. Le hago esta pregunta porque cuando una persona presenta a otra, yo no he hablado con él, no le he preguntado. Entonces puedes meter unas patas escandalosas y como es tu amigo pues te perdona, pero si no es tu amigo pues lo mismo te crucifica luego y no vuelve a salir en una presentación jamás. Escribo que creo que con todo ello podemos situarnos bien ante Condición de Partisanos, una obra de 30 poemas, tenía otro poema, el último poemario de 30, ¿por alguna razón especial? Los 30 poemas. Correcto. Una obra de 30 poemas sin título, consecutivos, a modo de canto mayor, de tono grave, cadencia lenta y tesitura serena y reservada, con un aire narrativo reflexivo. En un excelente opúsculo sobre la obra en general de García Calderón, titulado Jesús García Calderón, Vida, Ética y Poesía de Enrique García Fuentes, encuentro una cita que tiene muchísimo que ver con las observaciones que yo me iba haciendo mientras escribía lo que estoy leyendo y leía el trabajo del poeta. Miguel Ángel Lama, catedrático de Literatura Española de la Universidad de Extremadura, habla de, abro comillas, la obligada ocultación y reserva de la vida personal, la discreción y cautela y un pulcro sentido del deber, de la justicia, la equidad y la honestidad como estricto modo de comportamiento que tienen un correlato en la expresión literaria, en la que el fiscal, el protegido por férreas medidas de seguridad, encuentra el espacio de libertad que no hay en otros órdenes de su vida. Imagino que lo escribiría cuando todavía era fiscal, tampoco... No sigo siendo. Bueno, entiéndeme, pero fiscal... ¿Sí? No, gracias. Bien, solo voy a tomar ciertos aspectos que creo esenciales de esta obra que por su contenido da para un extensísimo coloquio, porque va más allá de la condición humana. El ser humano y su condición como ser humano civil, en mi impresión. En un entorno industrial tecnológico que ya está utilizando drones, ahí hay algún verso donde aparece un dron, pero no solo eso, ya estamos utilizando robots para matar seres humanos. Ese es el futuro. Sin poder discernir si está bien, si está mal, si es legítima defensa, si no es legítima defensa. De un ser humano que diluye su identidad y su razón misma de ser en el corazón de un ordenador. Hay algo que me salto, porque sobre esto tenía apuntes. La caligrafía es un arte en el caso de Jesús.
Eso demuestra muchísimas cosas. Están los escritores que escriben con el ordenador directamente y quienes todavía empezamos por lo menos los poemas a mano. Y luego los volvemos a copiar, pero ya cuando los tenemos mejor y que somos perfeccionistas en la caligrafía. Lo que habla de un enfrentarse al hecho de escribir íntimo, muy expresivo, muy delicado, muy particular. Siempre me ha gustado eso de su poesía, su caligrafía. Cuando de algunos sentidos, lo voy a guardar. Jesús García Calderón, si me permiten la expresión, no escribe barato. No sé si sigue siendo, pero desde luego sí ha sido uno de esos héroes nacionales a los que les persiguió durante décadas una bala. Luis Portero, a quien sustituyó en el cargo, fue el primer fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla. El 9 de octubre de hace poco se cumplieron 25 años, de los que no recuerdo que nadie se acordara mucho, supongo que algunos sí. Portero se paró a llamar al ascensor en el rellano de su portal y el autor material del asesinato, Arrietty, terrorista del Comando Andalucía, le disparó a quemarropa a 2 veces por la espalda. La libertad de un hombre de ley, ¿qué significa? Pues lo que significa es un hombre que dedica su vida a la protección de la libertad de los otros dentro de los márgenes que el Poder Ejecutivo determina mediante la ley. Se supone además que es representación de la voluntad popular, pero hay más de eso, está la moral, está la ética, no todo sale del Parlamento. Hay 2 versos en este libro a los que le he dado muchas vueltas en la cabeza, preciosos además. No tienes libertad, porque es la libertad la que te tiene. Y justo antes de ello, el partisano siente su libertad como un secreto que no puede entenderse. En el mismo opúsculo de investigación literaria que mencionaba antes, mi propio amigo Jesús dice lo siguiente: yo he tenido una vida muy vinculada con el trabajo, muy apartada de los mentideros, de los cenáculos literarios, y eso ha hecho que mi poesía sea una poesía solitaria, propia de una persona que ha estado al margen de muchas cosas, que no ha acudido a muchos sitios, y esto quizá le ha dado una cierta peculiaridad. Sin duda, se le ha dado. Y al menos para mí así es. Como dije antes, quien lea Condición Partisana tiene que ser consciente de esto. Por su condición humana y su edad, como todo, ha tenido una profunda relación de la muerte de aquellos y aquellos que le fueron más queridos. Pero él ha tenido la amenaza de la muerte más de 20 años cargando sobre su espalda. Una muerte en un lugar apartado, en un lugar poco concurrido, en un lugar muy concurrido, entre mucha gente, en cualquier momento, en cualquier lugar. Lo que pienso inevitablemente le ha conducido al estoicismo y a renegar de ese rencor del que hablaba Cuyo en su blog y de ese odio al que se refiere el poeta en su libro en varias ocasiones, aunque me voy a quedar con esta lección de un poema. El primer objetivo viene impuesto por la voz escondida que captó nuestro esfuerzo. Nada se hace por odio, porque el odio es mezquino, porque el odio siempre nos traiciona, porque el odio es ridículo y ensucia la esencia y el valor de las palabras. El partisano aparta el odio de sus días, evitando que aniden sus acciones, como evita el recurso torpe del sabotaje. Llegado a este punto, conviene recordar que desde el segundo poema se abre un campo léxico, semántico, sobre la guerra, victoria, derrota, trinchera, muy amplio, muy rico. Y en este segundo poema ya dispone y habla directamente de un campo de batalla, en mi lectura, el mundo, y la necesidad de tomar partido. Escribe: al elegir el campo de batalla, opté por la justicia. No puede ser, entiendo, al margen de toda la simbología que queramos echarle, hablando de una realidad muy íntima, muy personal, de una declaración de tomar una decisión sobre su actitud en el mundo, y que esa actitud fuera la de la justicia, al margen de que luego su desarrollo profesional fuera el que fuera.
Y me parece determinante, y creo que es el punto de partida, aunque el primer poema yo me sobrecoge, no voy a hablar sobre él, solo voy a mencionar un verso, me parece una apertura, bueno, y el cierre de otro planeta, pero hablaremos al final de ello y ya me estoy acercando, no sé más. A partir de esto, los términos bélicos, decía, son recurrentes, pero también las decisiones. Para ser partisano es necesario no querer serlo. Eso también es una postura ética, esto es decir, no me voy a echar al monte para esto, es que yo no quiero esto, pero es que la vida, al que está implicado civilmente, por eso antes hablaba más de la condición humana como ciudadano, de una condición civil y de una convicción ética civil, está su libro lleno de maravillas. Es una postura. Pero en su caso, algo más, una postura, como he dicho antes. Y aparece también en ese poema uno de los enemigos, que puede ser una metáfora o no, pero yo una lectura bastante literal. El zumbido que invade las pantallas parece una conciencia desatada, pero es mentira, no es más que un tiempo. Y nos combina abro paréntesis, convivir con las cosas verdaderas, evitar los fantasmas digitales. Termina diciendo que la conciencia debe caminar erguida entre las sombras, y en el siguiente poema hablará de las conciencias suplantadas. No quiero extenderme, sin embargo, la opción vital de García Calderón es la condición de partisano, que es lo que da título a su libro. Un partisano sería un guerrillero que combate contra un ejército de ocupación o un gobierno ilegítimo, generalmente como parte de un movimiento de resistencia, y es para mí un libro de resistencia humana, y desde una resistencia activa. No puede ser lo más activa la palabra, aunque la paradoja del silencio también está en este libro. Hay tantas cosas que podríamos ver, gracias a Dios, pero para que cuente las que quiera. Voy a contar algo que él probablemente me mire con rayos odio, pero había un momento en que me recordó a Robert Jordan de Por qué doblar las campanas. Un señor que es un especialista en explosivos, que sabe de bombas, que sabe del peligro, que sabe que puede morir, y es muy probablemente muera además en una guerra perdida de antemano. Escribe Jesús, y perdonen la familiaridad de lo que hace de García Calderón, pero si tú me permites que, por favor, que te haya 25 veces, escribe: pronto se aprende a dominar el temor como si fuera un perro que se apaga en nosotros. Precipita y adelanta ese mal que nos propone con un extraño asombro. El temor es valiente, tan noble que acepta su derrota y tus consejos, aunque persista con sus insinuaciones. El mejor partisano es quien consigue hacer del miedo el mejor compañero. Y yo no he escrito esto, porque si no me entiendo. Pero el arma más certera es el silencio, nos dice, y también que casi nunca sorprenden las traiciones. Este libro, y estará en desacuerdo completo conmigo, y me parecerá razonable a mi parecer, con las meditaciones de Marco Aurelio, el último de los llamados 5 buenos emperadores. No en balde en un verso menciona a los estoicos. En el caso de Jesús, ante ese campo de batalla del mundo, es enfrentarse, es tomar la condición de partisano. Es la única vía que queda al sabio, volver en sí mismo, rearmado con una potente conciencia ética y poética, para escuchar su voz más honda e íntima, al mismo que permanece en todo momento alerta a lo exterior. Lealtad y traición, confianza en sí, desconfianza, certeza, sospecha, son palabras que nos encontramos también a menudo en condición partisana. Dice que la sospecha despierta a diminutos dioses que recuentan con avidez tus datos, como huellas que inculpan y te arrojan un montón de inútiles deberes. Esta espalda del tiempo es una ciega pantalla que te mira y te reprueba. Tu rebeldía
y tu desconfianza. Y en otro poema maravilloso, desconfías. Además, esto te voy a decir que debería haber escrito yo, Jesús, por Dios. Porque habla de esa voz, que más allá de la voz que tenemos, yo creo que a lo mejor paso por una iglesia y digo, oh, me voy a morir, Padre nuestro que está en los cielos, pero hay una voz nuestra, más allá de esa voz que nadie escucha, que es la voz que nadie oirá jamás de nosotros, es nuestro silencio más preciado, y sabemos que nunca, nadie jamás escuchará realmente. Escribe, desconfías de esa voz que te habla sin palabras, aunque debe ser la voz primera, la que te pertenece y no comparte con el resto del mundo, ni siquiera con los pequeños dioses familiares. Al margen del destino que te aguarda, se perderá contigo sin que nadie la escuche. Y concluyo, lo que agradecerán, porque no sé si vamos bien de tiempo. Voy a terminar con 2 versos y el fragmento precioso final del libro. El libro arranca con un descubrimiento. Yo cuando leí digo, este poema me va a gustar sí o sí, porque esto no puede empezar mejor. La vida se desnuda, simplemente. No tengo que decir nada más. Hay un momento en nuestra vida que la vida se desnuda, que de pronto decimos, hostia, esta es de verdad. Todo lo anterior era una pantalla, una serie de cosas que de pronto, esa fue mi primera lectura. Luego de eso prosigue y va por otro camino, pero ese la vida se desnuda a mí me abrió los ojos a volver a mirar la vida. Me impelía a hacerlo. Y lo hacía de una forma muy delicada, porque no estaba diciendo, mirad que la vida se está desnudando. La vida simplemente se desnuda en algún momento de nuestra vida. Llega un momento en que vemos claro que nada puede perder quien nada lleva y recorre sus días buscando lo que importa. Con ese arranque podría aplicarse ya prácticamente todo el pensamiento del libro, porque vamos a encontrar a ese hombre que da cuenta de que nada puede perder, de que nada lleva y recorre sus días buscando lo que importa. Y en el arranque del segundo tercio, un verso que se me ha metido tan dentro que casi se ha convertido en mi más esperanzado lema. Se acaba comprendiendo. Simplemente eso. Además, hay punto. Se acaba comprendiendo. Y después de leer a Jesús García Calderón y esta convicción partisana, tengo la sensación personal, íntima, de que me ha ayudado en ese acabar de comprender esa vida que al final se desnuda. Podría dedicarle mucho tiempo a darle vueltas delante de ustedes, pero quedarían fulminados por el aburrimiento si no hay heridos o muertos ya, y por ello quiero concluir con los últimos versos finales de los más memorables que he leído, dignos en mucho tiempo. Además, por lo que tiene que ver con lo que le he hablado antes de la libertad, de la ley y de su vida. Generosa vino la libertad para ayudarte. Apareció desnuda de egoísmo y solo te pidió que mantuvieras cierta ingenua virtud y confianza en la feliz desdicha que elegiste. Gracias, Jesús García Calderón, por Bueno, muchas gracias por las palabras que me han emocionado y además que son completamente inmerecidas, lo que te agradezco. Bueno, yo voy a ser breve, no me voy a demorar mucho. Sí voy a responder a una pregunta que ha hecho Carla cuando me dice que cómo nació el libro. El libro nace porque yo hago un viaje, yo llevaba mucho tiempo viajando como consecuencia del cargo que ocupaba. Estaba siempre en muy buenos hoteles porque tenía, bueno, reservaba en estos sitios y entonces tuve que hacer un viaje a la universidad
a la Liga Complutense para dirigir una tesis. Y no había ni un hotel, entonces me quedé en el Hotel Mediodía. Un hotel enorme que está en Atocha, un hotel de 2 estrellas, que está lleno de gente y tal. Y solamente conseguí una habitación individual minúscula. Y entonces pensé, estos son los cuartos de hotel, de los que hablaba Fernando Pessoa. Y en esa habitación minúscula me di cuenta de una cosa que está sucediendo a nuestro alrededor, y es que estamos perdiendo la libertad. Como dice el libro, se pierde la libertad como se pierde un tren de cercanía. Y no nos estamos dando cuenta. Entonces todo esto me llevó en algunas estaciones, en las terminales, a ir hilvanando algunos poemas y a rescatar la figura del partisano. El partisano, tal como lo analizó Carl Smith, un jurista muy importante, controvertido, porque su obra se asoció en su momento con el nacionalsocialismo, aunque por supuesto él no tuvo ninguna inscripción política en ese sentido. Pero Carl Smith sí queda fascinado con la figura del partisano español. Incluso explica que von Clausewitz, el gran teórico de la guerra, prusiano, cuando está toda Europa luchando contra Napoleón, viene a España a conocer a los guerrilleros. ¿Cómo es posible que en España el gran ejército napoleónico esté perdiendo la guerra por unos señores? Y queda fascinado con el partisano español, hasta el punto de que crea una guerrilla en Alemania, parece que en Baviera. Pero en Alemania, al cabo de pocas semanas, empiezan a uniformarse, empiezan a ponerse todos en fila, pierden la indisciplina, pierden la irregularidad, no son capaces de mantener la clave fundamental del partisano. Y es que nunca pierde esa condición libérrima. Y entonces, y allí fracasa la guerrilla, y sin embargo aquí acaba con Napoleón, ¿no? La guerrilla española. Entonces Carl Smith hace un análisis muy bonito, y él dice que el partisano es español y que es algo que está muy vinculado con la tierra. Por eso explica que cuando el Imperio Británico domina el mundo, intenta crear un partisano en el mar, pero no aparece el pirata. El partisano está vinculado con la tierra, no con el mar. Entonces, todas estas lecturas, las lecturas de John Gray, el profesor de Oxford, que ha escrito sobre los nuevos leviatanes, de Byung-Chul Han, el coreano que vive en Berlín, en la Universidad de Berlín, y su famoso libro La Sociedad del Cansancio, que fueron creando esa inquietud de hacer un libro de poemas que hablara sobre una nueva necesidad, que es esta condición partisana. Cuando Byung-Chul Han escribe La Sociedad del Cansancio, que era un obrero metalúrgico que emigra hasta Alemania, termina siendo catedrático de filosofía en Berlín, pero lee un aforismo de Kafka que dice: el caballo le ha robado el látigo a su amo y se fustiga y se cree que es el amo. Entonces él habla de la autoexplotación de los jóvenes, en definitiva de la sociedad del cansancio. Bueno, pues todas estas lecturas, todas estas inquietudes me llevaron a comprender la necesidad de que aflore un nuevo partisano, un partisano paradójico. A mí me importa mucho la paradoja, porque la paradoja está muy presente en la poesía, y sobre todo muy presente en la poesía de los que nos consideramos fronterizos, como algunos extremeños, que vivimos a caballo entre España y Portugal, ¿no? Fernando Pessoa utilizaba continuamente la paradoja, ¿no? La raya como concepto, como antítesis de la frontera, ¿no? Entonces, bueno, como esta idea se fue fraguando desde aquellas horas en un cuarto de hotel, pues empecé ya a escribir y fui descubriendo esto que ha dicho también Carla en sus palabras, el de las manos, lo que va a venir, y empecé a escribir el libro. Y paralelamente empecé a hacer un ensayo breve, que es de la era de los nombres ocultos, pero son 2 libros paralelos, uno que discurre a través de la poesía y el otro a través de un ensayo breve de 80 páginas. En el caso de la condición partisana, el libro es muy curioso, porque si lo extendiéramos en un pliego, sería una formación perfecta, como una formación militar. Son 30 poemas de 30 versos en 3 estrofas de 10. Entonces, si se hiciera un cartel, veríamos la rectitud de una formación militar. Pero eso es paradójico, porque el partisano actual, como ya se decía en el arte de la guerra, lo que tiene es que mostrar debilidad, engañar al monstruo que nos está devorando, nos está robando la libertad. Lo que tú hablabas del suicidio de la intimidad. La intimidad se está suicidando
para ser sustituida por la identidad digital. Y esto es muy grave. Esto me llevó a otra idea muy interesante, que es la idea de los nombres ocultos. Yo había leído un breve ensayo de Borges, que publicó a finales de los años 50, en otras inquisiciones, cuando hablaba de los nombres ocultos. Y todas las personas tienen un nombre oculto que nadie puede conocer. Porque si alguien lo conoce, lo puede destruir. Esta era una convicción que estaba entre los antiguos, entre los griegos, entre los romanos. Y Borges hace un recorrido de grandes autores que creyeron firmemente en la idea del nombre oculto. Según alguno de ellos, no podemos extendernos sobre este particular, ese nombre oculto lo descubrimos al morir, que es cuando descubrimos nuestra auténtica identidad. Incluso cuenta el caso de un tribuno de la plebe, Quinto Valerio, que es crucificado en la época de las guerras civiles, de Mario y Sila y tal, es crucificado por desvelar el nombre de Roma, el nombre oculto de Roma, que era Alboreno. Entonces, claro, si alguien sabía el nombre oculto de la ciudad, podía realizar conjuros, podía realizar magia y destruir la ciudad. Entonces es crucificado por haber cometido este sacrilegio. Claro, esto de los nombres ocultos me llevó a comprender que hoy día la tecnología y sobre todo la red nos hace comprender muchos mitos clásicos. Por ejemplo, el de Teo, el río del olvido, donde bebían las almas para... Eso es Internet. Y hay muchas cosas que estamos viendo ahora, están en varios sitios a la venta, y una de las cosas fundamentales era esto de los nombres ocultos. Porque el nombre no solo es el nombre registral, el nombre administrativo. Solo, si miramos el diccionario, nombre significa muchas más cosas. Un nombre es todo lo que somos, todo lo que tenemos, todo lo que deseamos. Claro, el nombre coincide con la identidad digital. Es decir, nosotros podemos tener un nombre registral, pero luego, si nos llevaran sobre un documento, expusiéramos nuestra identidad digital, aparecería una retahíla de un sistema binario con miles y miles de símbolos, y ese sería realmente nuestro nombre. Y quien tuviera ese nombre nos podría destruir. Entonces, si alguien obtiene nuestra identidad digital, nos puede convertir en ladrones, en pedófilos, puede robarnos todo el dinero que tenemos, robarnos todo el prestigio. O sea que tenían bastante razón los antiguos. Ellos vislumbraron que el nombre de las personas, el nombre de las ciudades, hay que mantenerlo. Entonces, esta extravagancia, esta convicción, el paso del tiempo la ha hecho cumplir. Y claro, sustituir la intimidad por la identidad digital es terrible las consecuencias que tiene. Todo esto me llevó a otras nuevas lecturas de algunos filósofos, incluso Hayek, El camino de servidumbre. Hayek da una clave importante. Hayek es muy respetado. Él dedica su libro a todos los socialistas de todos los partidos, dice. Pero sin embargo siempre se le respetó políticamente en todo el espectro, por su honestidad, por su honradez, cuando le dieron el premio Nobel de Economía. Entonces Hayek dice, hay que tener mucho cuidado con los avances sociales, porque normalmente no dominamos su fuerza, nos embaucan, nos lanzamos a esa piscina sin calcular las consecuencias. Entonces Hayek se refiere a varios sociólogos que escriben en Alemania después de la Segunda Guerra Mundial, que ponen algo de manifiesto terrible. Dicen, la humanidad podrá reponerse de esta tragedia de la guerra, podrá reconstruirse Alemania, podrá reconstruirse Europa. Dice, hay algo, sin embargo, de lo que nunca podrá recuperarse, y es que alguien intente sustituir la naturaleza. Y Hayek recoge esta idea y a mí me impresionó, porque lo que ahora ocurre es que se intenta crear una nueva naturaleza. Y además nos hemos lanzado, ahora mismo estamos en el aire, nos hemos lanzado al vacío y no sabemos dónde vamos a caer, cuándo vamos a caer y en qué condiciones. Por eso se habla del fin del antropoceno, tal. Entonces, claro, las personas, sobre todo los jóvenes, van viviendo de una manera progresiva en una realidad virtual, en una realidad tecnológica que no conocen. Es
muy curioso esto de la cancelación. Una persona puede ser cancelada de una manera automática, pulsando simplemente algún botón, ¿no? En alguna oficina, en alguna gran corporación, etc. Entonces, todo este temor, yo creo que tiene que de alguna manera debatirse en la poesía. No solo en un ensayo escrito en una autoedición que ha hecho mi hijo, que es la portada suya, sino de un aprendiz de filósofo, sino que la poesía debe empezar a valorar estos problemas y de alguna manera intentar ofrecer opinión, ¿no? Y recuperar la vinculación con el mundo, la vinculación con el mundo en todo su sentido, el humanismo. Entonces, por eso la figura del partisano es muy necesaria, la creación de un nuevo partisano pacífico, amable, pero que sin embargo secretamente luche por la caligrafía. Ya Heidegger criticó la máquina de escribir. Ya dijo que era una tragedia la mecanografía, porque él decía que la mano necesitaba trasladar al cerebro las ideas y que no se podía mecanografiar. Consideraba que era una escritura muy rápida. No digamos que hubiera pensado Heidegger de la digitalización, donde ya no solo hay que teclear, ya basta con decirlo, etc., ¿no? Y luego hay otra cosa terrible, porque lo de los nombres ocultos y la diosa morena, que empecé a investigar sobre ella, y efectivamente hay algunas imágenes de ella, algunas esculturas, la colocan siempre poniéndose el índice sobre los labios, ¿no? Era la diosa de la angustia, la diosa de la angustia. La diosa de la angustia y del sufrimiento, una historia tremenda, ¿no? Entonces, después de todas estas consideraciones, llegué todavía a otra conclusión más preocupante, que es la capacidad de la tecnología para anticiparse a nuestras decisiones. Es decir, el mundo tecnológico determina nuestras decisiones, sabe lo que vamos a querer, sabe lo que vamos a hacer. Saramago ya dijo en una ocasión que en puridad no siempre tomamos nosotros las decisiones, sino que muchas veces son las decisiones las que nos toman a nosotros. A mí esta frase se me quedó y la utilicé en un ensayo que escribí sobre el ámbito judicial, sobre la motivación de las sentencias, etc. Pero es que es verdad que ya la tecnología ha entrado tanto dentro de nuestra identidad digital, de nuestra intimidad, que se anticipa a lo que vamos a decir. Y esa capacidad anticipativa de nuestros actos no ha ocurrido nunca. Entonces, nos puede llevar a una situación de dominio total. Entonces, claro, todas estas consideraciones fueron las que me llevaron a escribir estos poemas y a utilizar algunos recursos retóricos que ya se han puesto aquí en manifiesto, la paradoja, la aparente rectitud, que sin embargo lo que esconde precisamente es un señuelo, una manera de, en fin, una serie de elementos que utiliza el poeta y al mismo tiempo escribir el ensayo. Y bueno, y esto es lo que hay, ¿no? No hay mucho. Claro, esto te va llevando cada vez a nuevas consideraciones, a nuevas historias, a nuevas lecturas, y se está escribiendo con mucha lucidez en nuestros días. Cada vez hay más preocupación por esta pérdida paulatina de la libertad. Hay muchas voces ya que se alzan contra todo ello y el control desde los pagos hasta. Pero sobre todo, lo que verdaderamente es preocupante es esa capacidad anticipativa de lo que queremos. Y que realmente ya la decisión no es tanto nuestra, sino de nuestra identidad digital. Que la propia identidad digital va conformando nuestro cerebro. En definitiva, hemos dado un salto maravilloso en muchos aspectos. La tecnología es una maravilla, pero muy peligroso. Entonces, yo en este libro lo que intenté es intentar, de alguna manera, plasmar en la poesía alguna de estas ideas, alguna de estas preocupaciones, yendo a esta idea de la condición partisana, de esa condición libérrima de cada uno. Los nombres ocultos luego lo he visto en muchísimos autores, por ejemplo, Eliot, que era una persona absolutamente genial. Tiene un libro dedicado a sus gatos, precioso, el libro está publicado entre textos. Y uno de los poemas habla del nombre oculto del gato. Y él dice, el gato tiene un nombre que tú no sabes y que nunca te lo va a decir.
Biblia. Entonces, es curioso cómo uno va encontrando pequeñas referencias que existen en la Arthur Biblia. C. Clarke, perdona que te Sí. magnífico, siempre hablaba de Arthur C. Clarke. Tiene un cuento que se llama Los 10.000 millones de nombres de Dios, que viene a los finales de esos que te dejan caos técnico. Y es la historia de unos monjes tibetanos, contratan a unos señores científicos americanos de IBM, pongamos, que van al Himalaya, los contratan porque los monjes tibetanos quieren saber el nombre de Dios. Bueno, es que Dios no dice su nombre en la Biblia. Correcto. Dice, yo soy el que soy. No le dice su nombre a Moisés. Correcto. Y ya en la Biblia hay muchas referencias a que no se puede decir, no se conoce. Bueno, pues en definitiva todas estas convicciones y la propia vida, los problemas a los que nos encontramos actualmente, la edad, es lo que fue conformando este pequeño libro que he tenido la suerte de publicar en una edición muy bonita que ha hecho el tipográfico y que bueno, que está dedicado además a poner a trabajar. El corazón más libre que conozco, como yo en el libro. Y a Antonio se lo di porque yo no sabía si iba a publicarlo o no, se lo mandé, pero me respondió de una manera muy efusiva, muy cariñosa, entonces ya me decidí a publicarlo. Entonces, si me permiten, voy a leer muy poco, voy a leer todos los poemas del libro y ya con eso pues, voy a leer el primero y el último, por aquello de... Y si quieren puedo leer los 3 poemas del cuarto de Otelo que hice. Bueno, el primer poema no tiene ningún título. El libro empieza con una frase de un poeta extremeño muy poco conocido, pero que era un genio, que se llamaba Jesús Delgado Balondo. Era un hombre excepcional. Yo lo conocí muy poco, lo conocí muy poco. Era amigo de mi padre. Un hombre que tenía una cojera muy pronunciada. Estaba siempre llorando. Siempre iba llorando. Pero no era llanto, era un agua que había en sus ojos siempre. Una vez estuve en Mérida en un congreso de escritores con él. Estaba sentado, me senté a su lado como a las 3 de la tarde. Estuvimos hasta las 8, en silencio total. Y él estaba esperando a su mujer, que venía de viaje. Y se levantó y se fue y me dijo, hay que ver los gustos de los sentados. Y es verdad, era un hombre muy peculiar. Entonces hay un verso de Jesús que dice, tiene un libro maravilloso, prácticamente desconocido, se llama Un árbol solo. Decía, en medio de la llanura, en medio del paisaje, en la llanura tenemos la emoción de un árbol solo. Un poco de imagen del poeta de nuestro tiempo, ¿no? Bien. La vida se desnuda, lo descubres, cuando miras el alba de las cosas. Su condición primera es esbelta, vocación de servir que se refleja al este de tus manos. Todo tiene remedios y fracasas porque nada nos pertenece, ni siquiera las cosas que están sobre la mesa. Nada puede perder quien nada lleva y recorre sus días buscando lo que importa. Ese afán está oculto en nosotros y alza su virtud frente al desánimo y la desesperanza. Cuando mira, no grita, pero espera tu decisión sin prisa. Pálidas, señas como ceniza te lo anuncian. Quizá notas mayor desconfianza, empiezas a sentir la valentía del fracaso y asumes lo que viene como un deber que llega de la tierra. No puede compartirse mucho tiempo el odio junto al odio. Compensa esta elección su altiva pesadumbre, cobija los afanes cautivos en generosos campos de soledad que cruzan indolentes nubes de la nostalgia. Y descubres que la victoria es falsa, como infiel es la luz feroz que la ilumina. En este poema hay varias referencias poéticas. Por ejemplo, hay un verso de Góngora. Pálidas señas como ceniza es de la soledad. Es una sílaba. La sílaba es el poema de 7 y 11 sílabas. Góngora lo utilizaba. Y también tiene otra definición que aprendí de Vicente Salido. Era un poeta extraordinario. Totalmente. Además, Paisano mío. Era el primer poeta que yo escuché en vivo en mi vida. Se murió y me dedicó un poema y no me enteré. Me enteré cuando ya se había muerto. Lo publicó en la revista, en la colección Renacimiento. Era un excelente poeta. Desgraciadamente no se le recuerda. Y tenía uno que era Silva, y ahí viene la definición de Silva. Silva es aparte de esta acepción de versos hextasílabos y endecasílabos,
que utilizaba Góngora, también es el poema que se escribe de un golpe, en un momento. Entonces, en este libro los poemas son sílabas, en el sentido formal y en el sentido material. Están escritos prácticamente de una sola vez y sin corregir, como el guardador de rebaño, salvando las distancias, ¿no? Y ahora vamos al último, que es un poema de un viaje. Y cuando a veces tenemos esa tristeza que no debemos tener, que no está justificada, que no es justa. Lo escribí en la plaza de Pamplona, que se llama la plaza del Castillo de Pamplona. Sentados con las manos unidas me buscabas como yo a ti. No bastaba el pasado, ni siquiera bastaba seguir juntos. La plaza estaba herida y sus balcones mostraban su sorpresa, nos miraban con recelo, gritándonos su enfado. ¿No veis cómo la tarde os regala su cortejo de torpes ambiciones? ¿No veis cómo el destino se esfuerza todavía por ser como vosotros? ¿Y a qué viene el pudor y la inconsciencia? ¿A qué viene quejarse del olvido? Sois vosotros el olvido, los dueños de su frágil contorno, los únicos que pueden arrojarlo al abismo. Solo somos olvido y lo que importa es que nace y termina con nosotros. No nos vence el olvido. Derrotamos su afán por separarse del destino. Hay una soledad que no sabemos nombrar. Solo cubrimos sus fértiles heridas con el manto de la luz que regalan las buenas ilusiones. Generosa vino la libertad para ayudarte. Apareció desnuda de egoísmo y solo te pidió que mantuvieras cierta ingenua virtud y confianza en la feliz desdicha que elegiste. Aquí hay otro verso de Pedro García. Pedro García se murió el pobre en México, exilado, apenas, la pobreza extrema, y se descubrió una servilleta de papel que decía: la soledad que uno busca no se llama soledad. Y está en su epitafio, en el cementerio de Monterrey. Era un gran poeta, Pedro García de Osuna. Tampoco se le lee lo suficiente, una lástima. Y bueno, lo de los cuartos del hotel no lo voy a leer. Voy a leer un inédito. A mí me gusta muchas veces en la presentación leer poemas inéditos. Entonces mañana se va a presentar un libro que ha publicado Antropográfico, un pliego, que es la ilustrada, y en la librería Picasso se presenta uno que me han dedicado a mí, han tenido la diferencia de hacerlo, ¿no? Y entonces yo en el libro he publicado un texto y 5 poemas inéditos, y un manuscrito. O sea, un soneto, un manuscrito lo hemos reflejado. Entonces, uno de esos poemas inéditos, que tampoco tiene título, es un poema sobre el llanto. Llorar no es malo, llorar es muy bueno, porque además, igual que la tristeza tampoco es mala, porque nos salva de otras cosas peores. Es decir, por ejemplo, nos puede salvar de la angustia. La tristeza en el fondo es una manera de canalizar el dolor. Lo malo es cuando no encontramos esa vía de canalización, ¿no? Por eso el llanto no debe de ser concebido como, aparte de que se puede la alegría, pero bueno, al margen de eso, del tópico, el llanto puede ser positivo, puede ser una forma de evitar malestar. Entonces este poema, que yo no sé por qué, aquí yo escribí este poema y no sabía por qué lo había escrito. Como me dijo a mí una señora que tuvo que acusar en un juicio, había falsificado un certificado de defunción, y digo, yo no sabía que estaba muerta, me dijo ella cuando tuve que interrogar, ¿no? Entonces yo no sabía por qué había hecho este poema, y luego lo he comprendido. Al cabo de 7 o 8 meses ya se comprendió, pero cuando lo hice no lo sabía. Y ya se lo voy a leer si no les importa, y ya lo haré por esta vez. Empecé a llorar cuando te fuiste y lloré todo lo que pude. Acabé. Seguí llorando todo lo que pude. Y no estaba triste, ni era feliz. Solo lloraba todo lo que pude. Como si fuera a llorar quien a mí me eligiera y no lo decidiera. Y al acabar, seguía, aunque podía dejar de descansar, llorando todo lo que pude llorar. Luego aprendí a llorar sin cansarme. A llorar con los ojos y en silencio, a llorar con las manos,
al descansar, con pasos y con labios, mirándome llorar todo lo que pude, y lloraba al procurar el sueño. Quizá cuando dormía y al despertar, seguía y escuchaba mi llanto sin remedio. Lloro porque no sé cómo olvidarte, y aún tengo miedo de perderte en este laberinto de los años. Muchas gracias. Bueno, para mí ha terminado todo demasiado pronto. Me hubiera gustado que me llama, pero el autor es libre, si no lo fuera sería... Pues sí, es como el marisco, no hay que atracarse. Hay que quedarse un poco. Y en cualquier caso se me ocurre concluir el acto, porque yo ya le he contado un cuento de Arthur C. Clarke, pero le voy a hacer el spoiler, porque no es fácil de encontrar. Y tiene que ver con la despedida que voy a hacer de nuestro poeta Jesús García Calderón, que tiene relación con un poeta que falleció también no hace mucho. Jesús, bueno, yo creo que José María Álvarez. Hay una generación de personas que nacieron en cierta época que fueron leyendo su museo de cera, que era siempre el mismo libro marcólogo, era interminable y falleció no hace mucho. En un poema, que no lo voy a leer, por supuesto, lo citaba, y citaba que, bueno, que eran un poco como si todas las estrellas del mundo, como eran naturales, ley de vida, pero todas esas personas que admiramos se pierden, ¿no? Y es como si el mundo se quedara sin estrellas. En el cuento de Arthur C. Clarke, estos científicos de la IBM que van allí, los quieren por la capacidad de computación, de la rapidez de computación que tienen esas máquinas para acelerar un proceso que es decir el nombre de Dios, que es el capricho de estos monjes tibetanos. Es un cuento brevísimo, pero muy emocionante. Claro, los científicos que están allí, pues como haya máquinas funcionando, tenga combinaciones de 25.000 letras, etcétera, etcétera, se dan cuenta de que están terminando el trabajo. Que a lo mejor les quedan 3 días y que no saben qué va a pasar, si les van a matar, si qué va a suceder, porque, bueno, tampoco saben para qué quieren contar el nombre de Dios. Y deciden largarse poquito antes. Entonces van bajando ya por la ladera de Himalaya, infinito y demás. Y en un momento uno le dice al otro, mira el cielo. Y el otro mira. Y el cuento no termina así, yo lo poetizo, pero ciertamente, muy aproximadamente termina así. Y entonces vimos, justo cuando ya prácticamente estábamos seguros de que el nombre de Dios había llegado a ser descubierto, que todas las estrellas del firmamento empezaban muy lentamente, a apagarse. Para mí, la poesía de Jesús, al terminarse, ha sido un poco como eso. Lamentablemente, el acto termina. Ha sido un placer acompañarle, agradecerle a ustedes su maravillosa presencia. Granada no sabe lo que se pierde en el día de hoy, porque no solo la poesía, sino la persona y lo que ha vivido se merece, y le vamos a dar un enorme aplauso.